salgamos transformados de este lugar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Y luego es una pequeña pregunta. Si yo te dijera, ¿qué persona puede ser de la Biblia o puede ser físico, ¿verdad? Algún líder, algún mentor, ¿verdad? Alguien que te asesore, algún tío que te ayude, ¿verdad? ¿Algún maestro, a quién escogerías? O de la Biblia, ¿verdad? Dices, no, yo quiero ser igual ahí está. ¿Alguien más? A ver, piénsele bien, José. ¿Sí? Porque ahorita, piénsele bien. No te creas. No, piensa en alguien. A ver, dígame. ¿Quién? ¿Quién? Salomón. Bueno, pues sí, te fuiste muy arriba, ¿ok? Sí. ¿Quién? ¿Quién dijo Job? ¿Job o Pablo? Ay, Señor. Ahorita vas a ver por qué, ¿eh? A ver, ¿quién? No, hombre, tú dijiste los que no debiste haber dicho. No te creas. ¿Quién más? ¿Quién más? David, Abraham. ¿Quién más? Pedro. No, pues andan con todo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿por qué? Para llegar a ser como alguien, necesitamos pasar a veces lo que esas personas pasaron. ¿Sí? Porque dicen, no, yo quiero ser como Job. ¿Estarías dispuesta a pasar todo lo que Job pasó? Porque a veces vemos a la gente y yo quiero ser como mi papá, seguro. Porque llegar a ser como alguien significa mucha responsabilidad. Cuando estaban las personas, los hermanos, los Boanerges, ¿verdad? En la Biblia, decían, no, y la mamá llegó y le dice que uno se siente a tu izquierda y otro a la derecha, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿no sabe lo que están pidiendo? Y volviéndose a Jacob y a Juan, ¿sí? Les dijo, si se creen ustedes, estoy leyendo Mateo 20:22. ¿Se creen ustedes capaces de beber del terrible vaso que yo tengo que beber? ¿Y de resistir el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Sí, respondieron. Entonces Jesús respondiendo, otra vez vamos a leerlo. ¿No sabes lo que pides? Poder beber del vaso que yo he de beber y del bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Y ellos le dijeron, podemos, ¿verdad? Porque muchas veces vemos la cara de la gente, pero no vemos las pruebas de la gente. Entonces dices, yo quiero ser como el apóstol Max. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres pasar eso? ¿Estás seguro que yo quiero ser como el pastor David? ¿Estás listo para las traiciones? No, yo quiero ser, no sé. Entonces, poco a poco vamos pensando en gente que queremos ser, pero queremos la bendición, pero no las pruebas. Pero hay que saber que todo lo que pasa en nuestra vida, yo no puedo ser como Jonah. Y Jonah no puede ser como yo. Tú eres especial. Dios te llamó y te encomendó algo especial a ti, a cada uno de nosotros. Es bueno tener aspiraciones, pero hay que saber también que lo que deseas y lo que quieres, también pasar las mismas cosas. ¿Qué pasaría? Ayer hablaba con Daniel, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Dios nos diera todo lo que vamos a vivir en nuestra vida? Imagínate a la hada del 2023, ¿verdad? Empezando el año. Si Dios te hubiera dicho todo lo que ibas a pasar, ¿hubieras querido, hada? Ay, Señor. Yo diría, ay, Padre amado, no sé qué te estoy diciendo, no sé qué está pasando, pero Dios, así se lo voy a decir tan sencillo, Dios muestra simplemente un paso a la vez, pasito a pasito, vamos caminando. Lámpara es a mis pies tu palabra, y no lámpara como ni la del celular, lámpara como antes las lámparas eran como como de aceite, de petróleo, ¿verdad? Y iban así viendo en la noche. Así es día con día. Tú no puedes ver todo tu propósito, porque todo tu propósito trae aflicciones. El propósito, el que más quiere, el que va a llegar a ser más, ¿verdad? A veces va a ser el más humillado, ¿sí? Y a veces los que se creen mucho, ellos van a ser humillados, ¿verdad? Pero para hacer mucho te tienes que humillar tú solo. Nadie te puede quebrantar. Yo no te puedo decir, no, tienes que amar a Dios y danzar y buscar a Dios y creerle a Dios. Tú lo tienes que hacer solo,
Sí, hablábamos la semana pasada que una cosa es lo que haga la iglesia y otra cosa es lo que hagas tú. No, no vamos a llegar al cielo y vamos a decir, no, que Dios, aquí estoy, el ministerio de danza estaba con ganas, ¿verdad? No, te va a decir, ¿y tú danzaste? No, pero estaba con ganas. ¿Sí? No, mi pastor predicaba con ganas. ¿Y tú? No, pues mi pastor. Ni modo que esté el pastor David ahí. Sí, pásale. No, nosotros tenemos que saber que nuestras pruebas, nuestro propósito es personal. ¿Ok? Entonces, en Hechos 9, del 1 al 19, vamos a leerlo, que es el verso principal en esta noche. Dice, estamos hablando de Saulo de Tarso, respirando unas amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo, esa persona de la que vamos a hablar, lo que vamos a explicar ahorita, Saulo de Tarso, que vendría siendo Pablo en la Biblia. ¿Quién es Saulo de Tarso? ¿Quién es Saulo de Tarso? Acaba de decirlo Pablo. ¿Quién es Saulo de Tarso? Ahí está. ¿Quién es Saulo de Tarso? Esto. Entonces, Saulo era un sacerdote, era un ministro, había estudiado en las mejores escuelas, sabía leer, sabía escribir, era de los chidos, ¿verdad? Era un líder religioso. Y aparte, cuando en ese tiempo apenas existía lo que era el cristianismo, apenas eran los del camino, se le llamaba, Saulo era aquel que mataba, perseguía a los cristianos. Porque tú crees que siempre ha sido así como que, las iglesias siempre han existido. No, en aquel tiempo cuando empezó la iglesia eran iglesias perseguidas. Eran iglesias que les pegaban si eras cristiano. Les pegaban. Imagínate que tú tenías hijos y te los mataban. Imagínate que tú ibas a la iglesia y te sacaban de los pelos. ¿Te imaginas? Bueno, ya después hablamos de historia de la iglesia y todo eso. Entonces Saulo era esta persona que decía, encontramos unos cristianos, sí, ve a matarlos, órale. Y él firmaba para que vayan y los mataran. Entonces Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió las cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajeren presos a Jerusalén. Estaba buscando cristianos para matarlos, ¿verdad? Mas yendo por el camino, aconteció que cerca de Damasco, o sea, de una ciudad donde iba, repentinamente lo rodeó un resplandor, y cayendo a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, estar dando patadas contra un pico. ¿Sí? Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Le estaba diciendo Jesús, ¿sabes qué? Estás persiguiendo a mis hijos. Me estás dañando. ¿Y te imaginas? Que Dios te diga: me estás lastimando. Al Dios que más amas. Imagínate que cuando hablas mal de alguien, se escucha una voz: hey, me estás lastimando. Estás lastimando al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces dice: y temblando y temeroso de ser un hombre fuerte, de ser un líder, que ese es de que dices: wow, qué liderazo, de ser un hombre que mataba, de ser, cuenta que era no es así, ¿verdad? Pero era como el cabecilla de los sicarios, ¿verdad? Imagínate un grupo criminal, ¿verdad? Pues iban y peleaban y mataban. Imagínate así que llegan camionetas, ¿verdad? Como en México, ¿verdad? Y te bajan y te matan y te secuestran. Y pues el mero, ¿quién crees que era? Pablo, le decimos a veces, Pablo era el sicario de aquellos tiempos, ¿verdad? Era el mochacabezas, ¿verdad? Entonces, ese mismo, cuando iba allí a hacer eso, a lastimar al pueblo de Dios, se le aparece Jesucristo en un resplandor y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes de hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visiones a un varón llamado Ananías, que entra y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, él, ¿sí?, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías preguntó: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. O sea, si te dicen el jefe de los que matan a los cristianos, y luego te dicen: ve y ora por él, ¿irías? Pues si Dios te lo está hablando, ¿verdad? Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún tiene autoridad de todos los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario para padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Ok. Estaba fuerte, poderoso. Iba pasando rojito: mátenmelo, por favor. Y ¡guas! Él nada más daba la orden. Y ahora se encontraba en un cuarto. Acá estoy abajo. En un cuarto, solo, 3 días sin comer y sin ver, con necesidad de que alguien lléveme a algún lugar, y se lo tenían que llevar de la mano. ¿Ok? Imagínate esa historia. ¿Okay? Entonces, ¿quién te gustaría ser en la historia? ¿Pablo o Ananías? Ananías fue aquella persona que se atrevió a hablarle a Pablo. Ahora, ¿quién fue? Y quiero que lo grites, ¿verdad? ¿Quién fue el Ananías de tu vida? ¿Alguien sabe? Aquel que se le ocurrió al más pecador. Levanten las manos quienes estaban tremendos antes. Y yo me incluyo. Y a alguien, una chava, se le ocurrió decirme: ¿no quieres ir a la iglesia? En mi vida había escuchado eso. En mi vida había escuchado a alguien que me diga: ¿quieres ir a la iglesia? Ella nunca pensó: es él, el chavo, el alcohólico, el malo, el mal hablado, lo que sea. Ella nunca dijo: le voy a ir a hablar y voy a hacer que él vaya a la iglesia, y de la iglesia vaya a un instituto bíblico, y luego se enamore, y luego se vaya a Estados Unidos, y luego tenga hijos, y luego predique en Estados Unidos y predique en México. Ella nunca pensó eso. Ella dijo: le voy a ir a hablar por obediencia. Ya me empecé a escuchar raro. Le voy a ir a hablar por obediencia. Ella ni sabe que estoy yo aquí ahorita. Fíjate la bendición, ¿verdad?, que ella ha tenido, y cuánta gente ha alcanzado para Cristo. Entonces, ahora piensa: ¿quién es tu Ananías? ¿Quién es el Ananías? Aquel que dijo: me voy a aventar a hablarle a ese chavo, aunque se ve como que bien pecadorzote, ¿verdad? ¿Quién es tu Ananías? A ver, Daniel, ¿cómo se llama tu Ananías?
Elizabeth en un campamento. A ver, tú, Carlos. No, pues sí se aventó. Carlos Barrón. A ver, ¿alguien más acá? A ver, ¿alguien más? ¿Tu Ananías? ¿Quién te invitó a la iglesia? ¿Naciste aquí en la iglesia tú? Sí, aquí estaba tu cuna. ¿Alguien más? ¿Quién fue tu Ananías? ¿Quién fue tu Ananías? ¿Tu familia? A ver, tú, Salvador. Cuando andabas bien pecadorzote, ¿te acuerdas la vez pasada? Cuando andabas allá en la fiesta. Bueno, estoy jugando. Entonces hace mucho para poner esta. A ver, Pablo, ¿quién fue tu Ananías? ¿Quién te invitó a la iglesia por primera vez? Daniel. Sí. Tú no sabes lo que va a hacer Dios con él. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo. Y no sabes lo que estás transformando en las demás personas. Hace mucho vi una película llamada Amor Ciego. ¿Alguien la ha visto esa película? O en inglés se llamaba Shallow Hall. ¿La han visto? ¿Nunca la han visto? Pues mira, les voy a poner para que vean más o menos. A ver, ¿me pones el video, por favor? Y me da mucha risa. Es una película de risa, ¿verdad? Every man has a dream. Every man has a fantasy. Every man has an image of the perfect woman. When are you gonna get it? What are you talking about? It never occurred to you that picking girls solely on their looks may not be the best way to go about it? But one man is about to get a whole new perspective. Al Larson, I'm going to do you a great favor. Really? From this moment on, whenever you meet someone in the future, you're only going to see the inner beauty. What are you doing? I am rescuing you. From what? From what? This fall, I gave him the ability to see the inner beauty, their heart, their soul. He hypnotized you. You're saying that all the pretty girls I've met lately aren't really pretty. Hal Larson is dating a vision only he can see. Oh, there she is. There's Rosemary. Where? Right there. Is she behind the rhino? 20th Century Fox presents Haven't you ever heard the phrase that beauty is in the eye of the beholder? Have you heard the song Who Let the Dogs Out? Gwyneth Paltrow, Oh, Jack Black, Are you okay? brain freeze. Jason Alexander, I don't want anything to do Creo with que you. hasta ahí. Stop. Ahí está. Ya, hasta ahí lo voy a dejar, ¿ok? Esa película, aunque no lo crean, me marcó mi vida porque lo que sucedía con esta persona era que esa película, cuando se sube al elevador, ¿verdad? Es hipnotizado por Tony Robbins. ¿Conocen a Tony Robbins? Es hipnotizado por Tony Robbins y este hombre tenía una mala suerte con las mujeres, pero ahora después de haber sido hipnotizado, tenía la capacidad de ver cómo eran físicamente, ¿verdad? Cómo eran... ya no tenía la capacidad de ver cómo eran físicamente las personas y nada más podía ver a las personas por fuera, pero por cómo realmente eran por dentro, ¿sí? Entonces se enamora de una mujer que veía como una modelo, pero realmente era una mujer con sobrepeso, ¿verdad? Adicción a la comida, baja autoestima y una mala suerte con los hombres, pero tenía un corazón bueno y eso era lo que él veía. Él veía a las personas, pero también lo interesante de la película era que también no nada más veía a la gente, digamos, gordita o que no era tan... O sea, es que como la película lo ponen así como que los que no son agradables ante el mundo, ¿verdad? Entonces, pero que él nada más veía lo de adentro. Pero también daba otra explicación. Me ponen la foto de la modelo. También hay cuenta que esta modelo... ¿sí? Así se veía en la vida real, pero él nada más veía lo que había dentro de ella y me cambia la foto y así la veía él, ¿verdad? Entonces él decía, o sea, a lo mejor tú ves, porque nosotros vemos con nuestros ojos nada más de que, ay, mira qué bueno es y que no sé qué, pero Dios ve el corazón. Dios te permite ver. Eso yo lo llamaría, siempre me recuerdo, como discernimiento de espíritus.
tú puedes ver lo que hay adentro de las personas. Tú puedes ver lo que está sucediendo. Entonces, cuando realmente llegó la modelo, la veía como una señora vieja, porque después de ser hipnotizado veía físicamente lo que había en el interior de las personas. Saulo, la última vez que lo vimos, Saulo en Hechos 13 dice que estaba persiguiendo a la iglesia y que estaba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces, quiero que sepas una cosa. Pablo, a pesar de cómo era y de que perseguía a las personas, Pablo, Dios lo amaba. Porque Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Así como a ti y a mí. Dios lo amaba. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera cosa que quiero que sepas es que Dios te ama, así como andas, así como estás, así de pecadorzote como eres, ¿verdad? Entonces Pablo, después de ser, era un líder bien estudiado, ¿sí? Pasó de un líder bien estudiado, de ser una gran persona, que eso es experto Dios. Aquellos que se ven fuertes, duros de corazón, Dios es experto para ablandarle, quebrarle el corazón. Aquellos que veías fuerte, yo llevaba años sin llorar. Llegué a la iglesia, ya que no saben qué me pasó. Ahora soy bien chillón. Entonces quiero que sepas que pasó de grande a una condición triste, inhumana y a un estado deplorable, ¿sí? Pablo no estaba buscando a Jesús, pero Jesús ya había encontrado a Pablo. Ya lo había separado del vientre de su madre. Tienes que estar agradecido con lo que Dios te ha dado. ¿Qué pasaría si Dios te dejara en tu condición física como está tu condición espiritual? Y quiero que sepas, mira, ven Jonah. Supongamos que Jonah así, guapo, alto. Siéntate aquí, Jonah. Y tú le dices a Dios, no, justicia a Dios para el mundo. Yo soy el mejor de todos. Todos ellos, da cuenta que así estaba Pablo. Todos ellos como Jonah, pero el Jonah que no existe Jonah. Todos son unos pecadores y yo soy aquí el mero bueno. Y de repente, de la noche a la mañana, tan alejado de Dios, Dios te hace que tu condición de adentro se te vea para afuera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Simplemente, un día, aquí voy a estar. Un día, voy a amarrar los ojos. Lo voy a desaparecer. Un día de la nada, un día de la nada, lo que había dentro de Pablo, esa ceguera espiritual, se le hizo una ceguera física. ¿Qué pasaría si Dios te hiciera de la noche a la mañana? Tú que dices, no, yo que la visión, los negocios, y de repente Dios te dice, ¿sabes qué? Tú estás ciego por dentro. Tú estás ciego y ahí vas. Tropiécete y tropiécete y tropiécete. Y de repente tu condición de hombre, de macho, de estudiado y todo se convirtió en una condición deplorable. Deplorable. ¿Cómo? Deplorable. Gracias, la L se me estaba yendo. Deplorable. Y de repente el ciego espiritual se convierte en ciego físico. Imagínate que tengas que vivir así siempre. ¿Cómo vas a ir al gym? ¿Cómo vas a cargar los 45 pounds? ¿Sí, pounds? Sí. Entonces, de repente empieza su vida a decaer. Sus ojos se llenan de tristeza. Ya no puede comer porque lo que no come es espiritual. Físicamente, imagínate que no puedes ni comer. 3 días lo dejó Dios ahí adentro. Y ahora te tienes que parar, bañar, ir a trabajar. Ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Porque cuando estamos cegados, oscura en el corazón,
Cuando estamos cegados por dentro, que decimos, no, yo conozco a Dios a mi forma, ¿verdad? Yo no leo la Biblia, pero yo amo a Dios. No, déjame decirte algo, estás ciego espiritualmente y estás caminando, ¿sabes qué? A un precipicio. Imagínate que Yona, de repente le digo, órale Yona, ya vete a tu casa. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo va a prender el carro? ¿Cómo va a encontrar el carro? ¿Cómo va a encontrar la puerta? Y así a veces estamos nosotros espiritualmente, sin saber dónde está. Ya, te voy a desatar. Soy Ananías, en el nombre de Jesús. Ahí está. Gracias, Yona. Te iba a hacer que te pares y corras y todo, pero dije, no. Pero eso es lo que voy. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, imagínate que tengas que vivir así ciego, vivir así para siempre, y que todo el mundo pueda ver la enfermedad de tu corazón, ¿verdad? Porque Dios así lo dejó 3 días, no podía ver, no podía comer, tenían que ayudarlo. Y a veces así estamos necesitando ayuda, pero muchas veces preferimos ser orgullosos, tropezarnos y seguir en nuestra vida caminando oscuras. Y ahí vas. Tropezaste de nuevo con la misma piedra. Así, no, ustedes ni conocen esas canciones. Y ahí vas y tropiezas otra vez. Ay, otra vez me cortaron, pero a esta sí la voy a convertir. Ay, otra vez me cortó el siervo, ¿verdad? El siervo que no venía a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí voy. A lo que voy es que vas caminando, te vas tropiece y tropiece, echándole la culpa al mundo, ¿verdad? Echándole la culpa a las personas. Piensa en este momento, ¿cómo estás caminando? ¿En luz o en oscuridad? Pero siempre, y espero que sea una parte del Ananías para tu vida, siempre cuando el cuarto está oscuro, siempre hay alguien que viene y prende la luz. Siempre va a haber alguien. Ese es un Ananías. Y Ananías, en Ananías, un hombre que obedeció a Dios, aquel sabía quién era Dios. Y aquel hombre perdido, Ananías, es aquel que decidió prenderle la luz a Pablo. Y muchas veces vivimos queriendo que Dios haga justicia a los demás, cuando en realidad Dios ha sido demasiado bueno contigo. Ay, sí, ese hermano, ¿sabes qué, Dios? No merece que tenga un carro. Ay, sí, Dios, mira, así como se comportó, se le va a perder su hijo, se va a perder mi amigo, ¿verdad? Por lo que hace y todo eso. Y en Mateo 7:3 al 5, ¿verdad? Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que está en el tuyo? Y he aquí la viga que está en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No pidas justicia cuando Dios no ha hecho justicia contigo. No pidas que a alguien le vaya mal cuando Dios no te ha dado malas cosas a ti. No juzgues a los demás porque pecan diferente a ti. Así no los juzgues. Simplemente tienes que buscar vivir en armonía con Dios y buscar prender la luz de tu vida. ¿Qué pasaría si Dios te enseñara tu futuro? ¿Qué pasaría si Dios le hubiera mostrado a Pablo? Y si me ayudas con el piano, amor. ¿Qué pasaría si Dios le hubiera mostrado a Pablo todo lo que iba a pasar? Todo lo que iba a padecer. ¿Qué pasaría si Dios, yo te digo hoy, ¿quieres seguir a Dios, Steffi? Amén. ¿Quieres ver todo lo que Dios te va a hacer pasar? ¿Segura? ¿Tú, Daniel? De una vez, ¿quieres? Dios, muéstrame mi futuro. Y el Daniel degollado. Porque así fue la vida de Pablo. Pablo, dice la historia que literal, mochada la cabeza. Ahí tú dices, no, imagínate, ser acá de la high society. ¿Sí se dice así? De la high people. Ser acá de los fresas, de los estudiados, de la UT, de Texas State.
con una carrera así, bien presuncioso. Y luego Dios te dice, te muestra tu futuro y te dice, te vas a hacer cristiano. Y tú, bueno, está bien. Bueno, pero ya vas a dejar esa vida y ahora vas a vivir para mí. Y te muestra el futuro. Y tu futuro, en vez de ser acá, no sé, el maestro de la UT, el gran empresario, te dice, te van a mochar la cabeza. ¿Qué decidirías? Pero Dios no te va a mostrar eso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbré en el camino. Cuando Pablo era libre, era famoso, era respetado, si Dios le hubiera dicho todo lo que le iba a pasar, que iba a ser azotado, casi muerto, que iba a estar en la cárcel, y al final de la historia dice que fue decapitado, ¿tú crees que Pablo hubiera elegido esta vida? Si yo te digo, vas a estar en la cárcel en un mes, ¿estarías? No dices, no, ¿verdad? Porque no, pero cuando es por padecer por Jesús, y venimos, vamos para esos tiempos. Ya todos son ahora nos dicen que somos intolerantes a la gente, ¿verdad? Al mundo, cuando el mundo es intolerante al cristiano. ¿Eres cristiano? Ay, eres homofóbico. Claro que no. Ay, eres cristiano. Ay, eres, no sé, no tomas y no fumas. Y ahí están. Tú ni les dices nada y todo el día te están diciendo cosas a ti, ¿o no? Tú nada más dices, no, pues yo no quiero tomar. Uy, niñita, y que no sé qué. Eso es también, ¿no? Entonces lo que sucede es que en la vida que tenemos no la elegimos nosotros, pero podemos tomar una decisión. Si vivirla agradando al mundo, que la Biblia dice que te consideres, cuando eres amigo del mundo, ¿qué dice la Biblia? Eres enemigo de Dios. Pero cuando eres amigo de Dios, pues tienes que ser enemigo del mundo. Tienes que vivir en contra del mundo. Tienes que vivir en contra de esta corriente. El mundo dice riquezas, tú vas a decir, yo voy a vivir con lo que Dios me dé. No te afanes por tener más dinero. No te afanes por tener, por ser un empresario millonario, así ser la persona más brillante del mundo. Tú vas a brillar porque Cristo está en ti. Y no estoy en contra del dinero, pero Cristo está en ti. En la empresa, Cristo está en ti. Y la única forma de cambiar al mundo es viviendo para Dios, ser radicales para Dios. Porque a lo mejor tú ves una pequeña iglesia, dices, ay, la pequeña iglesia. Ahí estoy en Estados Unidos, la iglesita de 20 jóvenes, qué bueno. La iglesia hispana en Estados Unidos, tú no sabes el Ananías que vas a hacer. Aunque a lo mejor tengamos a una persona en la iglesia, es suficiente para cambiar al mundo. Yo no necesité una iglesia grande para cambiar al mundo. Esa persona, yo ni estaba dentro de la iglesia cuando esa persona me habló. Y esa persona nunca pensó que yo vendría a Estados Unidos a predicar. Y yo no sé hacia dónde van a ir ustedes a predicar, hasta dónde Dios los va a llevar. El apóstol Pablo, ¿qué van a hacer? El apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser ustedes? Yo no sé si van a ser los músicos que van a tocar, no sé, en algún lugar. Y van a ser, a lo mejor van a bendecir a muchas personas. Pero lo que quiero que sepas es que nos vamos a levantar este año. Y este año, el Día del Amigo, vamos a hacer un esfuerzo en ser Ananías, ¿verdad? Ir a la doctrina, evangelizar y transformar al mundo. Porque no sabemos a quién le estamos predicando. Tú a lo mejor ves a tu primo drogadicto, a lo mejor a tu papá alcohólico, a tu tío mujeriego y grosero, pero Dios ve un Pablo en sus vidas. Dios ve a alguien, tú dices, no hombre, este nunca se va a convertir. Me acuerdo el día que yo estaba aquí y llegó una chava. Saludos si nos estás viendo, que creo que ya no nos estás viendo. Pero parecía satánica. Tenía todo el cuerpo lleno de tatuajes. Tenía aquí ¿cómo se llama? No, era como un chivo. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Un macho cabrío así, aquí. Todo así satánico. Y yo estaba en la alabanza. Y yo viendo con mis ojos carnales, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Señor.
reprendo al diablo en el nombre de Jesús, que se vaya. Y ella nada más estaba así, me veía así. Y cuando me bajé, me dice: es que yo acepté a Cristo en mi vida. Y la chava se hizo cristiana. Una vez también estábamos aquí en Jóvenes, llegó un chavo y se sentó allá, todo tatuado. Y yo dije: Señor, en el nombre de Jesús. Y empecé acá, ya sabes, tranquilo, yo también estoy tatuado. No es nada de orgullo, pero cuando están muy tatuados y se ven así como narcos, pues sí te asustas un poquito. Todavía llegaba en el viejo hombre, todavía traía el viejo hombre ahí. Y yo dije: de todos aquí, ¿verdad? Porque Rojo se ve bien cristiano, adora así a Dios. Yo digo: Jonah, pues sí, míralo, bien cristiano. Ay, ya, de verdad. Pero ese chavo, híjole. Pero porque tú ves con los ojos carnales, no ves lo que Cristo está haciendo. Y cuando dije: ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Desde atrás, el que nunca se paró, y así se para y le hace. Y yo me asusté. También me acuerdo cuando llegó ¿cómo se llama? Giovanni. No voy a contar tu historia. No voy a contar tu historia porque esa sí me asusté mucho. No es cierto, no es cierto. Pero he visto a varios conocer a Cristo, ¿verdad? A lo que voy es de que no veas con tus ojos. ¿Ya viste aquel? ¿Ya pensaste en aquel? El drogadicto, el que no se quiere convertir, el que dices: no, pues Dios no es capaz de que mi papá se convierta. Que mi mamá, no, hombre, si la conocieras, le salen las maldiciones por la boca. No, si conocieras a mi tío, no, hombre, es bien mujeriego. Bueno, pues ese es instrumento útil para Dios. Cuando alguien se convierte, es instrumento útil para el Señor. Y tú eres instrumento útil para Dios. Y a lo mejor este es un tiempo de pecado. A lo mejor estás en un tiempo en donde estás pecando. Estás teniendo una vida a lo mejor que dices: Señor, estoy frío. A lo mejor dices: Señor, estoy teniendo una vida que no puedo dejar. Yo te entiendo. Yo sé cómo es el pecado. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que es la frialdad. Yo sé lo que se siente fallarle a Dios. Pero déjame decirte que Dios todavía sigue viendo un Pablo en ti. Dios todavía sigue viendo un Pablo en ti. Y tal vez tú te ves pecando, pero eres de los que dice: yo amo a Dios, pero no puedo dejar ciertos pecados. Solo te digo: sigue adelante, no pares, porque hay cosas que Dios prefiere a veces no quitarnos. Tú tienes que tomar la decisión, ¿verdad? Pero a veces no te lo quita. Pablo le decía: Señor, quítame esto. Había algo que Pablo, dicen muchos que era una ceguera. Hay otros que han dicho varias interpretaciones, ¿verdad? Y le decía a Dios: no te lo quito porque yo quiero que tú recuerdes cada día que yo te amo. Porque cuando pecas, le dices a Dios: Señor, quítame este pecado. Pero si no pecaras, a lo mejor nunca te acordarías de Dios. Sí, pero quiero decirte algo. Ay, ya me escuché como robot. Quiero decirte algo.